Buenos días. Controlcito lo tenés vos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Estamos haciendo una serie de este libro y llamamos esta serie Siguiendo la Luz. Y si recuerdan un poco de lo que hicimos la semana pasada, de lo que miramos, el tema principal de la semana pasada era que debemos amar. Y el amor va a demostrar si verdaderamente sos salvo. Lo que Juan está marcando en el libro de Primera de Juan es, él quiere asegurarse o quiere asegurar a las personas que son creyentes de que son creyentes. Él quiere darles evidencias que ellos pueden mirar a su propia vida, examinar en su propia vida para ver si realmente son salvos. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque ellos tenían una iglesia, tenían varias iglesias en ese tiempo, y en la iglesia, ¿saben lo que estaba pasando? Habían personas que decían que eran cristianos, pero que no lo eran. Decían que amaban a Dios, pero no lo amaban. Decían que habían creído en Cristo como su Salvador, pero no lo habían hecho. Y entonces esas personas que estaban profesando ser cristianos, pero realmente no lo eran, no lo creían, no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, estaban ahora infiltrando, cambiando, trayendo cosas nuevas a la iglesia que eran antibíblicas. Y como no estaban en la Biblia, Juan dice, dense cuenta que esas personas no son verdaderamente salvos, no son verdaderamente cristianos, no importa lo que dicen, no son verdaderamente cristianos. Por otro lado, Juan dice, ¿cómo podemos saber que somos verdaderos cristianos? Y él les da un montón de evidencias. La evidencia que vimos la semana pasada es que el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, el que lo maltrata, el que no quiere saber nada con su hermano, él no es cristiano. Pero el que ama, el que continuamente está amando a su hermano, ese sí es verdaderamente salvo. Entonces hay varias evidencias que ya hemos visto, pero la semana pasada vimos que el que ama a su hermano permanece en la luz, es un verdadero creyente. Ahora él va a ir a otro paso acá. No es para darnos una evidencia en sí, pero él ahora en el medio de todo esto va a hablar de un crecimiento espiritual. Él quiere que cada una de las personas sepan si son verdaderamente salvos y después él va a hablarles en diferentes niveles o procesos en la vida cristiana, ser como Cristo es. Él les va a dar diferentes niveles de nivel espiritual, si podemos llamarlo así. Vamos a leer el pasaje, 1 Juan capítulo 2. Y vamos a ver los niveles de crecimiento espiritual esta mañana, pero 1 Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, dice así: Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En la palabra de Dios, Dios nos habla de algo que llamamos crecimiento espiritual. Debe haber un crecimiento espiritual en las personas que son creyentes. Ahora, si hay un cristiano que está profesando ser cristiano, no ha nacido de nuevo, no se ha convertido en un bebé espiritual que puede crecer. Entonces él de alguna manera, aunque no es claro, pero de alguna manera nos está diciendo, una evidencia de que sos salvo es que estás creciendo espiritualmente. Porque la persona que profesa nada más, pero que no cree realmente, no puede crecer, no va a crecer porque no ha nacido de nuevo, no es un bebé espiritual para poder crecer. Por el otro lado, Juan nos quiere dar a nosotros, nos va a dar, vamos a ver 4 personas acá, pero él va a mencionar niños, él va a mencionar jóvenes y él va a mencionar padres. Y esos son etapas de crecimiento espiritual en nuestra vida y vamos a estudiar cada uno de esos. Pero la meta o el propósito de cada uno de nosotros aquí en esta tierra mientras estamos es de compartir a Cristo con otros
es de ser luz y sal en este mundo, pero también es de crecer a ser transformados a como Cristo es. Y es un proceso. Algunos de nosotros nos ponemos ansiosos, queremos ser gigantes espiritualmente, ¿no es cierto? Pero queremos hacerlo con leí mi Biblia hoy, ya tendría que poder pelear con cualquier cosa. Y la Biblia habla de un proceso de crecimiento que es muy parecido al crecimiento de una persona, de un ser humano. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, Pablo les está diciendo a los hermanos en Filipenses, prosigo hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin entrar a todos los detalles, ahí es, ¿qué es? Ser como Cristo es. La salvación que va a venir, pero prosigo a esa meta. Quiero ser como Cristo es. ¿Vamos a llegar en esta tierra a ser como Cristo es? No. Algún día sí. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra que debemos estar en ese proceso y eso debe ser nuestra meta y eso debe ser en lo cual nos enfocamos, en ser como Cristo es. En Romanos capítulo 8, versículo 29, aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Le dice a los hermanos en Roma, le dice porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Saben que cuando vos conociste a Cristo como tu Salvador, Dios ya te conocía de antemano y Él ya te predestinó, que te eligió y iba a pasar eso, pero cuando vos conociste a Cristo como tu Salvador, no termina allí, sino que Dios ya está obrando en tu corazón, está obrando en tu vida y ya te conformó, te va a conformar, aunque ya lo hizo, pero lo va a hacer algún día a la imagen de su Hijo. Mientras tanto, vos y yo estamos en el proceso para crecer a ser como Cristo es. Y algún día, este versículo, que ya sucedió porque Dios ya nos ve así, vamos a ser perfectos igual que Cristo. Pero hoy estamos en un proceso. Un versículo más. 1 Pedro 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es lo que nos ayuda a crecer. Y antes de que entres ahí, bueno, pero crecer para salvación, no podemos hacer nada para ser salvo, ¿no es cierto? Entonces no está diciendo estudia tu Biblia y crece para ser salvo, está diciendo estudia tu Biblia, crece para que ese proceso de salvación, que sos salvo en un momento, pero ese proceso de ser como Cristo es, sucede día a día mientras yo paso tiempo en la palabra de Dios. Y la Biblia es muy claro y hay otros versículos y no tenemos el tiempo para entrar en todos esos detalles, pero el propósito de tu vida y mi vida es de ser como Cristo es. Y estamos en ese proceso. Y cada uno de los que estamos aquí, estamos en una parte diferente de ese proceso. Algunos están bien altos, cerca de Cristo, y algunos están recién comenzando. Pero todos estamos en ese proceso si conoces a Cristo como tu Salvador. Ahora, antes de entrar a este pasaje, quiero aclarar algunas cosas de lo que no significa crecimiento espiritual o cómo Dios lo ve, podemos decirlo así. Número 1, crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición delante de Dios. No tiene nada que ver con nuestra posición delante de Dios. Sabemos de Primera de Juan cómo nos ve Dios a nosotros. Sabe que somos culpables, ¿no es cierto? Porque miramos eso. Sabe que somos culpables de nuestro pecado, pero Cristo dijo, voy a morir por los pecados de Andrés. Cuando creyó, murió, yo creí, fui salvo, y Cristo ahora dice, yo muero por los pecados de Andrés. Yo ya pagué por esos pecados. Delante de Dios, ¿cómo me ve Dios? Perfecto, limpio, sin mancha. Entonces, ahora que soy salvo y soy limpio, ¿por qué? Porque en 1 Juan 1 vimos que cuando yo peco, Dios continuamente me está limpiando de mi pecado. ¿Recuerdan eso? Continuamente peco, continuamente soy limpio de mi pecado y delante de Dios Él me ve como Cristo. Él me ve a esa imagen. ¿Estoy allí? No. Sigo en el proceso, pero Dios me ve así. Entonces, algunos tienen la idea debo crecer espiritualmente para que Dios me vea de una manera mejor en mi vida. Tengo que cambiar estas cosas en mi vida para que Dios esté agradado. No hacemos crecimiento espiritual para que Dios cambie su idea de nosotros, porque no va a cambiar. ¿Cómo me ve Dios si conozco a Cristo como mi Salvador?
limpio, sin mancha, perfecto delante de Él. ¿Por qué? Porque me ve a través de Cristo. Entonces, ¿por qué crezco espiritualmente? Porque es lo que Dios me manda a hacer. Pero no lo hago para que Dios cambie de idea en cuanto a mí. Algunos piensan, esta semana yo leí la Biblia todos los días, Dios va a estar contento conmigo. No. Esta semana, no sabes, oré horas y horas en esta semana, Dios va a estar contento conmigo. Ahora, nunca pensamos en los días y las semanas que no hacemos nada en la palabra de Dios o no oramos. No, Dios va a olvidarse de esas cosas. En ambos casos, Dios, si vos conoces a Cristo como tu Salvador, sigue viéndote por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces, cuando hablamos de crecimiento espiritual, no lo hacemos para que Dios cambie de opinión en cuanto a nosotros o para que nuestra posición delante de Dios cambie. Miren unos versículos, Filipenses 3:9, Pablo les está diciendo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que tengo la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cristo, por medio de creer en Él, por medio de lo que Él hizo, me da un acceso directo a Dios donde Dios me ve ya en la posición de ser como Cristo es. ¿Estoy en esa posición? No, sigo en el proceso de crecer, pero Dios me ve así, por medio de lo que Cristo hizo. En Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cuándo nos va a presentar santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él? Hoy. Ya somos así delante de Él. ¿Por qué? Cuando creíste que Cristo, que entregó su cuerpo, murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, cuando vos creíste en eso, pasaste de ser muerto espiritualmente a ser vivo espiritualmente, pero también pasaste a tener un acceso directo a Dios por medio de Cristo, y Dios ahora te ve santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Por qué? No por algo que vos hiciste, no por quién sos vos, porque cuando miramos nuestro corazón decimos, qué horrible que somos, pecadores. ¿Por qué es? Porque Cristo hizo eso, nos salvó. Y entonces ahora Dios me ve así, perfecto, sin mancha. Uno más, 2 Corintios 5:21 nos dice que Cristo, al que no conoció pecado, que está hablando de Cristo, le hizo pecado por nosotros. Él no pecó ni un momento, ni un instante en la cruz, pero cargó tu maldad y mi maldad sobre Él. El perfecto, el justo, el que no merecía morir porque era perfecto, cargó tu pago por el pecado y mi pago por el pecado y lo cargó sobre Él y murió en la cruz. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Somos justos delante de Dios. Y quiero decirles esto, hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, y hemos visto estas evidencias en todo el libro de 1 Juan, si verdaderamente sos salvo, no profesante, verdaderamente crees lo que dice la palabra de Dios, sos salvo y sos justo delante de Dios. Y entonces cuando hablamos del proceso de crecimiento, va a haber un proceso de crecimiento. Eso va a ser una evidencia, pero no hacemos ese proceso de crecimiento para estar bien con Dios o para que Él cambie su idea de nosotros, porque Él ya nos ve perfectos, ya nos ve justos, ya nos ve sin mancha por medio de lo que Cristo hizo. Tengo que ir un poco más rápido, esto es la introducción nomás. Número 2, crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el amor de Dios hacia vos, ¿no es cierto? Algunos, y ya es medio parecido al primero, pero algunos decimos, bueno, yo voy a hacer esto para que Dios me ame más, ¿no es cierto? Es más, hoy en día hay muchas personas, la mayoría inconversa, pero no sé si todos, pero dicen, si vos me das esto, si vos me mostrás este amor, yo voy a hacer ciertas cosas por vos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así funciona como pensamos nosotros en cuanto al amor. Y después nosotros vamos y decimos, yo voy a hacer estas cosas para Dios, para que Él me muestre más amor a mí, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos eso? Porque funcionamos nosotros de esa manera. Yo te voy a amar a vos si vos haces algo por mí, y si quiero que hagas algo por mí, voy a mostrarte más amor para que hagas esas cosas por mí. Y hacemos eso, es incorrecto eso no es el amor que la Biblia expresa, pero hacemos eso con Dios y decimos,
Dios, vos querés que crezca espiritualmente, esa es la meta de mi vida. Voy a hacerlo. Voy a leer la Biblia y voy a orar para que Dios me ame, para que Dios esté agradado, para que Dios responda como yo quiero que responda. Ahora, si creces espiritualmente o no, pero conoces a Cristo como tu Salvador, el amor de Dios no va a cambiar hacia vos. Siempre te ama con un amor ágape, que es un amor de sacrificio. ¿A qué punto? Al punto que entregó a Jesús en la cruz. Porque te ama completamente. No va a cambiar si creces o no espiritualmente. Dios te sigue amando. Miramos esto la semana pasada, pero Juan capítulo 13, versículo 1, está Jesús con los discípulos. Y Él está allí justo antes de la Pascua y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, está por morir en la cruz, para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los discípulos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora recuerdan, miramos en más detalle la semana pasada, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Jesús les está diciendo, ahora llegó mi hora, estoy por partir al Padre, y ellos estaban peleando, estaban dudando, estaban diciendo, ¿quién va a ser el Señor el más grande en el reino? Ya sé que vas a morir y que estás sufriendo y que va a ser algo difícil, pero yo quiero saber si voy a estar a tu mano derecha o a tu mano izquierda. ¿Y qué beneficios voy a tener por estar asociado con vos? ¿Y qué hizo Dios? Bueno, los retó, pero los siguió amando. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con un amor que no cambia, es un amor ágape. Y los discípulos fueron creciendo en su vida espiritual. Es más, en la cruz ya dudaron, se esparcieron, tenían miedo, ya no sabían qué hacer. Y Dios los amó igual. Y después creyeron, vieron a Cristo resucitado, pasaron 40 días con Él. No nos dice Jesús qué les dijo, pero no los retó por no creer, sino que les enseñó todas las cosas para que ellos puedan seguir creciendo y comunicando las verdades con otra gente. ¿Por qué? Porque Dios los amaba. El crecimiento espiritual no cambia cómo Dios te ama o no. Tercero, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tiempo. Este es algo clave. Algunos son salvos, no de aquí, ¿no es cierto? Pero algunos son salvos desde chiquitos y algunos tienen como 40, 50, 60, 70 años de creyente, ¿no es cierto? Entonces automáticamente decimos, bueno, debe ser maduro espiritualmente porque debe estar tanto tiempo en este proceso de crecimiento, debe ser un gigante espiritual. Ojalá fuera así, que el tiempo nos hace gigantes espirituales. Pero hay muchas personas que han sido salvos por años que no son espirituales, que no han crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque el tiempo no es automático para que vos crezcas. Tendrías que crecer porque esa es tu meta, pero no significa que si yo tengo 10 años de salvo voy a crecer más que otra persona. Hay bebés espirituales que recién conocen a Cristo, a veces que tienen más madurez y crecimiento que personas que tienen 40 años en la iglesia. No estoy atacando a nadie, lo que estoy diciendo es que no necesariamente tiene que ver con el tiempo. Miren esto, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Pablo les está hablando a los hermanos en Corinto y les dice, así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo que Pablo está diciendo de una manera implícita, ustedes tienen tantos años de creyente que ya tendrían que haber sido espirituales, ya tendrían que haber madurado, ya tendrían que haber crecido. Pero no puedo hablarles de esa manera, porque aunque tienen muchos años de creyentes, no han crecido. Siguen siendo carnales, siguen siendo viviendo como niños. No han crecido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo no te hace automáticamente más maduro. Cuarto, el crecimiento espiritual no está relacionado con conocimiento. Ahora déjenme aclarar eso, no está relacionado con conocimiento si es solo conocimiento. Hay algunas personas que les encanta leer teología y es bueno eso, no es malo eso, ¿no es cierto? Pero les encanta leer teología. Hay algunas personas que me dicen, yo leo la Biblia, el pastor me animó a leer la Biblia en un año, yo lo leo 2 veces en el año. Tengo gran conocimiento de la palabra de Dios. Y después mira su vida y tienen mucho conocimiento, te pueden decir los versículos de memoria, que son cosas buenas esas, no son malas, pero su vida es la de un niño.
¿Qué es lo que pasó? No aplicaron las verdades de la palabra de Dios. Hay muchas personas con conocimiento que no han aplicado el conocimiento que tienen o han decidido no obedecer el conocimiento que tienen. Y hay personas que tienen mucho conocimiento que son inmaduros espiritualmente, que son bebés espiritualmente, que no han crecido. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual no está relacionado con solo conocimiento, sino que debe haber un conocimiento que se aplica a la palabra de Dios. El último, y después ya nos metemos en el pasaje, número 5, crecimiento espiritual no tiene nada que ver con hacer actividades. ¿Qué significa eso? ¿Qué estoy hablando con eso? Hay algunas personas, y nosotros animamos eso, pero queremos, porque Dios nos dice que debemos usar nuestros dones y nuestras habilidades para adorar al Señor, servir en la iglesia, queremos hacer eso en la iglesia. Y algunas personas dicen, yo sirvo y eso es mi crecimiento espiritual. Piensan que cuanto más sirven, cuanto más invierten en hacer actividades en la iglesia, significa que voy a estar creciendo espiritualmente. ¿Saben qué? A veces, y no siempre, pero a veces las personas que más están involucradas en la iglesia son las que menos espirituales son. Porque están tan consumidos con hacer cosas para estar bien con el Señor que realmente nunca pasan tiempo en la palabra de Dios y aplican las verdades para poder crecer. Entonces, hacer actividades no significa que sos espiritualmente, que estás creciendo espiritualmente. No es evidencia de madurez espiritual estar involucrado. Ahora, otra vez, todas estas cosas son cosas buenas. Debemos tener conocimiento y debemos aplicarlo. Debemos participar en la iglesia, debemos hacer estas cosas, pero no necesariamente una cosa o estas cosas significa que hay madurez espiritual. Hay veces que viene alguien que es nuevo en la fe, ¿no es cierto? Algún creyente nuevo y me dice, ay, estaba hablando con fulano que... ¿Podés creer? Tiene 60 años de salvo ya. Y tiene un conocimiento de la Biblia. Y estoy como, sí, es verdad. Tiene conocimiento, tiene 60 años desde que fue salvo. Y pronto tristemente, vas a darte cuenta que no aplica nada de lo que aprendió. Me acuerdo cuando recién llegué a Argentina como misionero, ¿no? Como pastor. Estábamos en la iglesia de Don Torcuato sirviendo y yo estaba en el ministerio de chicos, pasé a ser el líder del ministerio de chicos. Y lo primero que me dijo una persona, me dice, ay, Andresito, me dice, yo era tu maestra cuando vos estabas en cuna, eras así, ¿no es cierto? Y saben que fue la persona que más fue en contra de todo lo que estábamos haciendo ahí, porque aunque tenía 40 años ya de ministerio, no había madurado ni un paso, no había crecido espiritualmente en nada. No tenía interés en la palabra de Dios, no tenía interés en crecer. Pero quería decirme a mí, vos sos alguien que yo cuidé cuando eres chiquito, y está bien eso, no tenía problema con eso, yo me reí. Pero el hecho de que estaba 40 años en la iglesia y que tenía 40 años de salvo, no significa que está creciendo espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente entonces? ¿O cómo llegamos a estos niveles que Juan nos está diciendo? Porque queremos crecer. Esa es la meta. Y no queremos pensar, ay, estoy creciendo porque participo, o estoy creciendo porque soy salvo hace años, o estoy creciendo, etcétera, cualquiera sea la razón. Queremos crecer porque estamos siguiendo la palabra de Dios y llegar a esos niveles. Pero miremos lo que dice Juan. Va a mencionar 4 personas aquí, o 4 grupos de personas, y la primera está en el versículo 12, que es hijos. Dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora, esta no es la primera vez que usa la palabra hijos. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos. Es la misma idea, la palabra es la palabra teknia, en griego, que significa nacidos. Realmente es una palabra general para los niños que nacen. Y la idea que él está dando en el versículo 1 y en el versículo 12 es que estas son personas que son nacidas de nuevo. Son personas no que profesan ser cristianos, sino que realmente han creído y son cristianos. Son niños o hijos, espirituales. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, miren, la primera característica es que han sido perdonados, dice acá, os escribo a vosotros, hijos,
¿Por qué? Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una persona que profesa a Cristo, pero que realmente no cree, no ha sido perdonado. El perdón se le ofrece, pero ha rechazado ese perdón, porque no ha creído en Cristo como su Salvador. Y acá Juan lo que está diciendo, y otra vez les está diciendo, esta evidencia, esto que estoy presentando, es para ustedes los que han creído. ¿Cómo saben ustedes que han creído? Porque sus pecados han sido perdonados. En Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sos perdonado? Ahora, ¿sos perdonado por algo bueno en vos? No. No hay nada bueno en nosotros. Es más, si Dios tenía que decir, voy a perdonar a Andrés, a ver, vamos a evaluar su vida, si es buena, Él va a decir, no es buena, no merece mi perdón. Pero Cristo nos perdonó basado en las riquezas de su gracia, algo no merecido, y eso es lo que Él hizo. Y ahora soy un hijo. Creí en Cristo como mi Salvador y como resultado fui perdonado de mis pecados. Y Juan está hablando a personas que han creído y dice, hijos, sus pecados han sido perdonados. Otro versículo, Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también, ¿quién? Dios os perdonó en Cristo. ¿Cuándo hizo ese perdón? ¿Cuándo te perdonó? Cuando creíste en Cristo como tu Salvador. Pasó en la cruz, en la muerte de Cristo, ahí murió por tus pecados. Pero fue efectivo en tu vida cuando creíste en Cristo como tu Salvador. Él te perdonó todos tus pecados, los que ya habías cometido, los que estás cometiendo y los que vas a cometer. Perdonó todos tus pecados en Cristo. Y viene acá y dice, lo primero que sabemos es que los hijos son perdonados de sus pecados. Es una evidencia de que son salvos. Los que proclaman ser cristianos no son salvos, no son perdonados. Solamente los que creen en Cristo como su Salvador. Ellos son perdonados. Ahora, una cosa que es interesante en este versículo, termina en el versículo 1 y dice, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora, lo lees así y parece que está diciendo, y es verdad, es parte, pero fuiste perdonado ¿por qué? Por el nombre de Cristo, por lo que Él hizo. Es verdad eso. Pero el énfasis aquí en el griego es aún más fuerte. Él está diciendo por amor a su nombre. Lo que Dios está diciendo esa es la idea de este pasaje, es que está diciendo, yo los salvé para demostrar mi gloria. ¿Sabías eso? ¿Pensaste eso alguna vez? Nosotros siempre nos enfocamos en somos pecadores, Dios nos amó, Dios mandó a Cristo porque nos amaba, creímos y fuimos salvos. Gloria a Dios. Pero ¿saben por qué hizo eso Dios? Para su propia gloria, no de una manera incorrecta. Él dijo, yo soy Dios, a Andrés nadie lo puede salvar, pero yo voy a tener un plan para salvar a Andrés y mostrar que yo puedo salvar a un pecador que no lo merece. Y cuando yo soy salvo, y digo, yo no lo merezco, ahora doy toda mi gloria a Dios, honro a Dios, glorifico a Dios, pero Dios dice, yo lo salvé a Andrés, porque yo soy Dios, y lo amo, y hice un plan, y yo lo salvé a Dios. Y cuando yo salgo caminando de aquí, y yo estoy dando testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, no es para mi gloria, es para darle gloria a Dios, porque Él puede salvar pecadores. Y esa es la idea de ese versículo. Han sido perdonados, ¿para qué? Para el amor del nombre de Dios. Salmo 25:11 dice, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. El salmista le está diciendo a Dios, yo sé que amás tu nombre y quiero glorificarte a ti. Y dice, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado. Yo sé que lo podés hacer y hacelo para mostrar tu grandeza. En Salmo 109, versículo 21, mas tú, oh Dios, Señor, por amor de tu nombre, hazme bien. Líbrame, pues es buena tu misericordia.
Dios no tenía que hacerte bien, Él no tenía que salvarte, Él no tenía que perdonarte, decidió hacerlo y damos gracias a Dios por la misericordia que nos ha dado, el perdón de pecados que nos ha dado, pero a la misma vez su nombre es exaltado con cada persona que conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque Él hizo esa obra y manifiesta cada persona que Dios hizo una gran obra que nadie más podía hacer. ¿Hay alguien más que conoces que puede perdonar pecado? No. Dios nos perdonó por su nombre, por gloria a su nombre. Un versículo más, Isaías 48:9 dice, por amor a mi nombre contengo mi ira. Merecemos la ira de Dios, pero por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. ¿Qué está diciendo ahí? Es la misma idea. Él dice, ustedes merecen la ira, merecen destrucción, eso es lo que merece el hombre pecador. Y Dios dice, yo voy a contener mi ira y voy a mostrar alabanza a mi nombre para gloria de Dios Padre, que toda la gloria debe ser para Dios Padre, y no voy a destruirte. Y ahí en Isaías habla de destrucción, pero después habla de salvación más adelante en otros pasajes. Y la idea es que Dios te salvó, contuvo su ira, y te salvó para su propia gloria. Porque Él solo merece la gloria. Entonces, lo que Juan está diciendo acá, ¿sos alguien salvo? Date cuenta que Dios te perdonó los pecados y damos gracias a Dios. Hizo un plan perfecto para que eso suceda y algún día vas a recibir todas las bendiciones espirituales y es buenísimo eso. Y damos gracias a Dios que es así. Pero el propósito principal de todo eso es por su nombre. Dios hizo todo eso para salvarte, pero tu salvación exalta su nombre. Exalta que solo Dios puede salvarte. Entonces, date cuenta cuando sos salvo. No importa dónde estás en este proceso. Fuiste salvo para dar gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que Juan está diciendo acá. Hijos, vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre del Señor, para su gloria. La segunda cosa que queremos ver es niños. Miren el versículo 13, al final, hay tres oraciones, pero al final dice, os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Ahora, hijos significa que empezaste este proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque sos salvo. Ahora va a mencionar niños, jóvenes y padres, y son diferentes niveles en el proceso de crecimiento espiritual. Y el primero que va a mencionar es niños. ¿Cómo sabemos dónde vos estás o dónde yo estoy? Bueno, vamos a ver eso, pero niños es el primero, y niños no nos está dando en sí, no es la misma palabra que hijos. Hijos es la palabra teknia, y niños es la palabra paidía, y paidía significa niño pequeño. La idea de paidía es que está todavía bajo instrucción de un padre. Es alguien que necesita que le enseñen, necesita que lo entrenen, necesita que le den instrucción. Ahora miren la característica, dice, os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. Hijos son personas que han tenido sus pecados perdonados y entras al proceso. ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que ves? Bueno, lo primero es que como un niño empezás a conocer al Padre. Creíste en Cristo como tu Salvador, ahora como niño empezás a tener acceso a Dios, a entender la palabra de Dios que no podías hacer antes. Ahora estudiás la palabra de Dios y ¿a quién conoces? Conoces más de Dios. Y hay un conocimiento del Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Saben qué significa eso? Un niño está en el proceso, ahora le dice, papi al Señor. El Señor le dice, has creído en Cristo como tu Salvador, has sido perdonado. Ahora pasamos a una relación de hijo, de niño y padre.
Y viene el Padre espiritual, que es Dios, que no teníamos acceso a Él antes hasta que Cristo murió por nuestros pecados. Pero ahora que somos salvos, tenemos acceso a Dios Padre. Y Dios Padre dice, no solamente los adopto como hijos, porque eso es lo que hace en este versículo, sino que le dice, podés decirme papi. Decime papi. Lo que está hablando es que ahora la relación con Dios Padre es principal, recién empezó, pero yo como un niño puedo ir al Padre y decirle, papi, estoy luchando con esto, papi, necesito ayuda, papi, no entiendo nada, y papi dice, acá estoy. Dios Padre dice, acá estoy. Pensando en un niño común y corriente, cuando es un chico que no puede cuidarse a sí mismo, necesita seguridad, necesita protección, necesita amor. ¿Y qué hace el niño en tu casa? Si tenés un niño, si has tenido un niño, ¿qué hace el niño? Busca todas esas cosas en sus padres. ¿Por qué? Porque esa es la relación que tiene cuando es un niño. Y vos como padre le podés decir cualquier cosa a tu hijo, ¿saben lo que pasa al principio? Te cree. Ahora, si sos un mentiroso, en algún momento ya no te va a creer. Pero al principio no piensa en todos los detalles, sino que dice, mi papá me dijo esto, lo amo, me da seguridad, me da comida, me da protección, me abraza cuando lo necesita. Eso es un niño con su padre. Y Juan está diciendo, sí, en este proceso empezás, sos un hijo, pero empezás ahora como un niño. Y vos podés ir directamente a Dios y decirle, papi, necesito un abrazo. Papi, necesito protección. Papi, necesito cuidado. ¿Y qué hace Dios? Acá estoy. Podés decirme, papi, acá estoy. Un versículo más y vamos al próximo, Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, papi, papi, Abba Padre. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a Dios para decirle, papi. Ahora, ¿cómo enfatiza aquí o qué es lo que enfatiza Juan en este pasaje? De la misma manera que un chico muestra esa relación con su padre, también es muy fácil manipular al chico y que caiga en peligro. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos todo el tiempo y es muy importante hoy en día, es más, lo vi en las noticias en esta semana, mis hijas no pueden estar en ciertos juegos del internet porque he leído que en los juegos están en el juego y vienen personas en el juego jugando, vos no sabés quiénes son, y empiezan a chatear con tus hijos. Y tus hijos, cuando son chiquititos, no tienen idea de los peligros que hay, ¿no es cierto? Están como, ay, alguien, un fulano, parece mi amigo, me habló en el internet. O no tiene que ser algo en internet, puede ser cruzando la calle. ¿Qué hacen los chiquitos? Vienen los autos, qué lindo, y saltan en el medio de la calle si los dejás, ¿no es cierto? ¿Qué les tenés que enseñar? Cuando estás por cruzar la calle, primero dame la mano, ¿no es cierto? Algunos padres los levantan, los tienen, depende de la edad. Pero el chico no tiene idea de lo que está sucediendo a su alrededor. El padre o la madre los agarra, le agarra la mano, le dice hay que mirar para los dos lados, aunque sea de una sola mano. Aquí en Argentina hay que mirar para los dos lados porque a veces viene uno contramano, ¿no es cierto? Tenés que prestar atención. Y así cruzamos la calle. Ahora, ¿el niño tiene eso en su cabeza? No tiene idea. ¿Qué hace el niño? Bueno, mi papá me va a cuidar. Yo no tengo idea de nada, pero amo a mi papá. Mi papá me ama, me da protección, me da cuidado. Eso es lo único que hace el niño. Los niños están basados en una relación de afecto, pero no tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque son bebés y van creciendo, pero son niños, no tienen idea. Van aprendiendo, eso es lo normal, pero no tienen idea cuando son niños. No tienen discernimiento. Le decís, no hables con extraños. Me dio un caramelo, ¿sabes? Esta persona me dio un caramelo y me dice que hay más en su casa. Salí de acá, llévatelo para el otro lado. No tienen discernimiento. Es muy fácil manipularlos, es muy fácil que vayan para todos lados. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí en este pasaje, el tema principal o el tema que está en la parte de atrás de todo este libro que Juan está hablando, ¿qué es? Habían falsos cristianos que proclamaban ser cristianos, que estaban en la iglesia y estaban compartiendo
lo que llamamos prenocticismo, pero estaban diciendo cosas en contra de la palabra de Dios, estaban trayendo doctrinas que eran antibíblicas. Una de las que ya miramos es que ellos estaban diciendo que que Dios no podía ser hombre y Dios a la misma vez. Y estaban enseñando que Cristo realmente no era hombre. Él vino y era misticismo. Y estaban negando que Cristo era Dios, eso es lo que estaban haciendo. O que Cristo era totalmente hombre. Y miramos eso cuando comenzamos el libro. Y estaban negando eso. Y la doctrina estaba infiltrando la misma iglesia. Y las personas en la iglesia, algunos estaban diciendo, ¡ay, qué lindo lo que dice fulano! A ver, contame un poquito más, qué lindo. Pastor, ¿por qué no predica como este hombre? Mirá todo lo que sabe. Me está enseñando sobre tener una relación más cercana a Dios con un misticismo. Usted nunca predica de eso. Y Juan les dice, no predicamos de eso porque eso es una doctrina, es falso, es incorrecto. Y los niños espiritualmente dicen, ay, pero me dio un caramelo. Mira cómo habla. ¿Y qué hace el niño? Yo voy a seguirlo a él. Me trata mejor que el pastor. Y muchos creyentes en la iglesia aparentemente estaban siendo influenciados por doctrinas incorrectas, doctrinas que los alejaban, que negaban a Cristo como Dios. Y entonces Juan les está diciendo, hay niños, quizás sos un niño acá, recién conoces a Cristo, quizás conoces a Cristo hace 40 años, pero no has crecido doctrinalmente, no entendés nada de la palabra de Dios. Juan está diciendo, sos un niño. Porque el niño no entiende todavía las cosas de la palabra de Dios. Ahora, quiero que sepan esto, no es malo ser niño si debes ser un niño, ¿no es cierto? Había alguien, cuando estaba en la iglesia de Don Torcuato, cuando era chico había una chica que venía, una nenita que venía al ministerio de chicos con nosotros y parecía que tenía 15 años, ¿no? Y le hacías una pregunta y te miraba y no te contestaba. Y estábamos todos como... Me parece que tiene un problema, no sé cuál es el problema. ¿Saben cuál era el problema? Tenía 5 años, pero era una mujer así grandota. Y todos estábamos como, ¿qué le pasa? Era porque creció diferente a la mayoría. No es que es malo ser grandote, ¿no es cierto? No me digan eso, porque si no estoy en problemas. Pero no es que era malo, sino que era diferente, no era normal a lo que estamos acostumbrados. Algunos dicen, tengo 40 años y son así chiquititos, ¿no es cierto? Porque no han crecido bien. Pero no es incorrecto ser un niño si sos un niño en el proceso. ¿Entienden lo que digo? Si tenés que ser un chico de 6 años, porque eso es donde estás espiritualmente, no es malo eso. Es donde debes estar. Pero no debes quedarte ahí, debes estar creciendo, estudiando, aprendiendo la palabra de Dios para que puedas ser un joven y después un padre. Juan dice, los niños conocen al Padre. Tenés un conocimiento de la palabra de Dios, tenés un conocimiento de Dios. Sabés que es tu papi y vas a ir progresando, pero no sabés las doctrinas, otras doctrinas, pero estás progresando. Bien, estás en el proceso. La segunda cosa, y tenemos que movernos más rápido. Número 3, jóvenes. Versículo 13, en el medio, la segunda oración, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y miren el versículo 14 en el medio, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Las cualidades, hay varias cosas acá de los jóvenes, pero los jóvenes han ido de una relación de afecto, de confiar en Dios como Padre, ¿no? Y realmente a confiar en cualquier persona que los trate bien, ahora han entrado a un tema doctrinal, tienen conocimiento de doctrina, han aprendido la palabra de Dios. Miren la primera, la palabra de Dios permanece en vosotros. Miren el versículo 14, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cómo se hicieron fuertes? Estaban comiendo. ¿Qué comieron? La palabra de Dios. Y se cortó la luz. ¿Qué comieron? Estaban comiendo de la palabra de Dios, estaban creciendo, estaban aprendiendo. Y cuanto más aprendían, más estaban creciendo. Nos dice ahí en el versículo 14, dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cómo fueron fuertes? Porque constantemente estaban en la palabra de Dios.
Estaban estudiando la palabra de Dios, creciendo, aprendiendo doctrina, aprendiendo las cosas que necesitaban crecer, que necesitaban para crecer. Tuvieron el conocimiento, aprendieron las cosas que un bebé no aprendía. Y ellos fueron creciendo en esas cosas. Y miren el resultado, no tengo el clicker, así que vamos a la última frase de ese versículo. Dice, porque sois fuerte, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Quién es el maligno allí? ¿Quién piensan que es? Satanás, ¿no es cierto? Ahora es interesante esto porque este versículo, algunos dicen, bueno, lo que está hablando es que un joven ahora tiene herramientas para poder tener victoria en su vida espiritual, para tener victoria del pecado. Pero no está diciendo eso en este pasaje. ¿Quién es el culpable de que vos peques? ¿Satanás o tus propios deseos? ¿Qué piensan? ¿Es culpable Satanás de que vos peques en tu vida? ¿Quién es responsable de si vos pecás o no? ¿Satanás o vos? Vos, sí, exactamente, Jorge, vos. No, todos somos responsables. Ahora Satanás, y vamos a mirar esto la semana que viene, pero Satanás tiene todo un sistema del mundo que guía a las personas a pecar, que está guiado para influenciarte, para llevarte a pecar. Pero Satanás no te hace pecar a vos y no me hace pecar a mí. ¿Quién es el que me hace pecar? Los deseos que tengo pecaminosos en mi corazón. Entonces, cuando hablamos acá, no está diciendo que el joven ahora tuvo victoria sobre Satanás. Es más, les digo esto, el habéis vencido al maligno está en un tiempo perfecto, en el griego, que significa, es un tiempo perfecto, que significa que ya sucedió y que tiene resultados continuos. Quiero preguntarles esto. Si has tenido victoria sobre pecado en tu vida, ¿significa que ya no pecas? No, seguimos luchando con pecado, ¿no es cierto? Yo he tenido victoria en mi vida contra el pecado. ¿Sigo luchando con pecado? Sí. Sigo luchando con esas cosas. ¿Y Satanás sigue trayendo cosas que me tientan? Sí, en el sistema del mundo. Pero no está, si ya pasó, si ya tuve victoria, no puede estar hablando de pecado aquí. No puede estar hablando de Satanás que me hace pecar. Porque Satanás no es el culpable de mi pecado, mis deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 19-21 lo tenía allí, pero dice, ahí está apareciendo, ¿no? Ahí está, Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne que todos tenemos son evidentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos somos nosotros. Antes de conocer a Cristo, eso es lo que teníamos, pero ¿saben qué? Sigue estando en nuestra vida. ¿Y cómo pecamos? Cuando dejamos que esas cosas, que el Espíritu Santo no nos guíe, evitamos que Él nos guíe y vamos y pecamos por nuestro deseo pecaminoso. Ya hablé de todas estas cosas, pero vamos a ir más adelante, ahora voy a adelantar rápido. Pero entonces, ¿de qué está hablando? No está hablando de que Satanás nos lleva a pecar, está hablando entonces, ¿cómo vencemos al maligno? ¿Qué significa que vencemos al maligno? La idea ahí es la misma que vamos a ver la semana que viene, pero la idea es que es falsa doctrina. Es la idea de que ahora como joven he crecido suficiente en mi entendimiento de la palabra de Dios. Era un niño, antes me decían cualquier cosa y lo creía. Ahora soy un joven y digo, no, tengo conocimiento bíblico, he crecido en el conocimiento bíblico. Y ahora cuando alguien viene a decirme, Cristo no es Dios, les puedo decir, mi Biblia dice que sí. Lo que vos estás diciendo es mentira. Un bebé, un niño no sabía eso, pero yo sé. Cuando me dicen que Cristo, que la Biblia no es inerrante, que la Biblia no es la palabra de Dios, o que Dios se equivocó, o Dios se equivoca, o que Dios no está en control de todas las cosas, ¿qué le digo? Mi Biblia dice que sí. Vos estás diciendo algo que no tiene que ver con la Biblia. En 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Entonces el joven aquí no es que tuvo victoria espiritual, sí, debe tener victoria espiritual, pero no es lo que está hablando en este pasaje. En este pasaje está hablando del crecimiento que debe tener en la palabra de Dios, creciendo para poder conocer cuando alguien le está diciendo algo que es bíblico o no. Y no es responsabilidad solamente del pastor, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es más, les animo y siempre lo hago, a veces lo hago, les hablé individualmente, pero les digo, no confíes en nada que dice el pastor del púlpito ciegamente, ¿no es cierto? Sino que debes ir a tu casa, debes estudiar el pasaje que se ha predicado para ver si realmente es la palabra de Dios. Eso es lo que debes hacer. Y lo debes hacer conmigo y lo debes hacer con cualquier persona que predica de este púlpito. Y cuando está equivocado, debes ir y hablarle. Y hay veces que nos equivocamos con lo que predicamos y tenemos que decir, me equivoqué. Esperemos que no pase mucho, pero hay veces que decimos, sí, tenés razón, eso sonó medio raro, tengo que cambiar eso y explicarlo. Pero ese conocimiento va creciendo, vos sos un niño, no tenés idea de la doctrina, ahora sos un joven, venciste al maligno porque ahora viene alguien con algo que es incorrecto y decís, yo sé que eso no es verdad, porque mi Biblia dice otra cosa y ya estás creciendo. Y el último, los padres, versículo 13 y 14, pero dice lo mismo, dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y el 14 dice lo mismo, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Este es muy parecido al primero, a los niños. Los niños tienen conocimiento de Dios. Los padres tienen conocimiento del que ha sido del principio, es Dios. Pero el conocimiento aquí es un conocimiento íntimo. Es un conocimiento donde fueron de, confío en Dios como mi Padre que me va a cuidar, y empecé a estudiar y conozco más, y he crecido en la doctrina, he crecido en quién es mi Dios, y ahora tengo un conocimiento íntimo de quién es Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Lo que está hablando allí Pablo es de una relación personal, al punto de que él ve íntimamente lo que Dios ha hecho y lo conoce, crece en el conocimiento de Dios. Tiene una relación íntima que ha crecido a través de los años, sí, ha crecido a través del tiempo en la palabra de Dios. Ahora, ¿los padres llegan a ese nivel más alto? No, porque los padres no son como Cristo es, deben seguir creciendo. Pero Juan aquí nos está diciendo, hay niños que apenas saben un poco. ¿Está mal eso? No, si sos un niño debes estar allí, es así, vas a ir creciendo. Pero debes estar buscando crecer a ser como es Cristo. Si sos un joven, date cuenta que conoces mucha doctrina y necesitas seguir estudiando y necesitas seguir aplicándolo, pero no sos un padre todavía. Y si sos un padre, date cuenta que vas a seguir creciendo a ser como Cristo es y a la misma vez podés enseñar a otros cómo ellos pueden crecer en el proceso de crecimiento. Te pregunto para terminar. Primero que nada, ¿sos un hijo? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Porque si no conoces a Cristo como tu Salvador, no estás en este proceso. No sos un niño, no sos un joven, no sos un padre. No podés estar en este proceso sin conocer a Cristo como tu Salvador. Entonces la primera pregunta es, ¿sos un hijo? Si no sos un hijo, hoy, ahí donde estás, podés creer en Cristo como tu Salvador. Él murió por tus pecados, para gloria del nombre del Padre, pero lo hizo por vos, porque te amaba, y podés creer en Cristo como tu Salvador. Si sos un bebé espiritualmente, porque has creído en Cristo como tu Salvador, estás disfrutando de esa relación con Dios. Es más, hay algunos que me dicen, mirá lo que Dios me está mostrando, estoy aprendiendo estas cosas grandiosas, y realmente te emociona, a mí me emociona también. Cosas que a veces decís, bueno, qué básico, pero es re lindo. ¿Por qué? Porque están disfrutando de esa relación con Dios. No frenes, seguí creciendo. Date cuenta que hoy estás vulnerable a falsa doctrina y debes estudiar tu Biblia para seguir creciendo. La pregunta que te hago es, ¿estás creciendo? No vas a crecer si no pasas tiempo en la palabra de Dios.
Pero debes darte cuenta, tenés una relación con Dios y debes estar creciendo, pasando tiempo en la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Si sos un joven, ya entendés un poco la palabra de Dios, tenés entendimiento de la Biblia, tenés entendimiento de lo que es la doctrina. Te pregunto, ¿tenés conocimiento que estás aplicando a tu vida o es conocimiento nomás? Porque debe ser conocimiento que tenemos y vamos aplicando a tu vida. Y si no estás aplicándolo a tu vida, te animo a aplicarlo a tu vida. Y quizás hay personas aquí que son padres. No termina allí, sino que debe haber una relación íntima con Dios que va creciendo y vamos aprendiendo y siendo más como Cristo es. Entonces, no importa en dónde estás en el crecimiento espiritual. Y como dije al principio, cada uno de nosotros está en un lugar diferente de ese crecimiento espiritual. Quizás estás entre niño y joven o joven y padre. Lo que sabemos es que la meta no es ninguna de esas, la meta es ser como Cristo y cada uno de nosotros debe estar buscando eso por el crecimiento en la palabra de Dios y el conocimiento aplicado para ser como Cristo es. ¿En dónde estás en tu crecimiento espiritual? Y una vez que sabes eso, ¿qué estás haciendo para seguir creciendo espiritualmente, para darle gloria a Dios? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, te damos gracias por las verdades que Juan nos comparte aquí. Señor, te damos gracias principalmente, Señor, porque nos has salvado. Has dado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros para que podamos ser hijos y te damos gracias por esa verdad. Te damos gracias, Señor, que no dependía de nosotros o de lo que nosotros hemos hecho, sino que dependía de tu gracia y tu misericordia y el plan que tú has tenido de mandar a Cristo en la cruz. Si hay alguien aquí hoy que quizás ha pensado que es salvo, que es hijo, pero realmente hoy se ha dado cuenta que no es verdaderamente hijo, te he pedido, Señor, que obres en su corazón, para que hoy pueda poner su confianza en ti, creer en ti como su Salvador y así pasar a ser un hijo verdadero de ti. Señor, te pido por cada uno de nosotros, en donde sea que estamos en el proceso espiritual, como niños, jóvenes o padres, que nos demos cuenta que la meta es ser como Cristo es. Y Señor, pedimos que nos ayudes a diariamente crecer en tu palabra, buscar glorificarte, buscar crecer, orar y realmente crecer en nuestra relación contigo, con el propósito de darte gloria a ti. Te damos gracias por estas verdades, en el nombre del Señor Jesús. Amén.